todavía no. Ya bueno, ya no. Buenas tardes, chicos y chicas. Nada, pues ya pasó el tiempo. Ya. Este, buenas tardes, chicos y chicas que nos siguen por YouTube. Ya, ok. Esta vez vamos a ver en la sección navideña de ayudantía los cambios de variables en integrales dobles. Este es un tema, no sé con qué adjetivo podemos calificarlo. No, sí sé, difícil y feo. No me gusta. Pero bueno, aquí estamos. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer este cambio de variables? Básicamente vamos a tener, si vemos a la derecha, vemos un gráfico en el plano XY con una región de integración que puede que no sea compleja, pero no es difícil, pero es más compleja que el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda tenemos en el plano UV, ya hecho con el cambio de variables, esa región se va a transformar a una región más sencilla, así que la integral básicamente se va a simplificar, la podremos calcular de mejor manera. Esa es la esencia del cambio de variable, eso es lo que queremos hacer con el cambio de variables, básicamente simplificar la expresión. Si recordamos el cambio de variable en funciones de una variable real, nosotros tenemos que la integral de una función f, en la integral definida de a hasta b de una función f de x, haciendo el cambio de variables, ahora ya tenemos la función en términos de u, o una función u en términos de x, algo así. Y los límites de la integral serían en términos de u también. Y, y esta función va a estar multiplicada por la derivada de, de la función x dependiente de u, por la derivada de esa función con respecto a u. Y obviamente el diferencial ya no va a ser de x, sino de u. Ya algo análogo va a pasar en varias variables. Nosotros tenemos la integral doble en una región en el plano XY. Ya no vamos a tener la integral doble en la región XY, sino en una región UV. Tenemos una función f de x que vamos a integrar. Esta x y esta y ahora van a depender de u y de v. ¿Sí? Y por último, si en una variable nosotros multiplicábamos la función por la derivada de x con respecto a u, acá nosotros deberíamos multiplicar por las derivadas de x y de y con respecto a u y luego con respecto a v. Y eso se va a conocer como el jacobiano. Entonces, el jacobiano, aparte que está multiplicado y debe estar en valor absoluto, o sea, multiplicamos por el valor absoluto del jacobiano. El jacobiano se define como la determinante de la matriz de derivadas de las funciones x y y. ¿Ya? Y por último, el diferencial de área ya no va a ser de x de y, sino de u de v. Y podemos aplicar los mismos principios, ¿no? Como podríamos cambiar el orden de integrales de x de y a de y de x. Acá podemos hacer un cambio de orden y decir que ya no es de u de v, sino de v de u. Bien, aquí tenemos de forma más gráfica cómo se define el jacobiano. El jacobiano va a ser, como vamos a hacer un cambio de variables, nosotros vamos a tener dos funciones, una función x dependiente de u y de v, y una función y que depende de u y de v. Entonces, las derivadas de la determinante de esta matriz, derivada de x y de y con respecto a u y v, va a ser, ese número va a ser el jacobiano. ¿Ya? Aquí tenemos el teorema que enuncia todo lo que acabo de decir. Aquí decimos que el jacobiano lo denotamos como j de u y b.
es la determinante de esta matriz y aparte es no nulo, no puede ser cero, ¿no? ¿Sí? En la definición, acuérdense siempre que el jacobiano está entre valor absoluto y por favor no se vayan a olvidar de multiplicar la nueva función, multiplicarlo por el jacobiano. Vamos a entrar con los ejercicios. Vamos a aplicar esta definición para cada uno de los ejercicios que vamos a hacer. Yo voy a copiar mi ejercicio en mi cuaderno. Esto es calcular la integral doble en una región XY de Euler elevado a y menos x sobre y más x por su diferencial de área. Vamos a usar un cambio de variable y el cambio de variable va a ser el siguiente sistema: u va a ser igual a y menos x, v va a ser igual a y más x. Como vemos en este ejercicio y por lo general en los ejercicios subsiguientes vamos a tener que el mismo ejercicio nos dice cuál va a ser nuestro cambio de variable respectivo. Ok, también tenemos que nuestra región que está en el plano XY está limitada por las siguientes rectas: x más y es igual a 2, x igual a 0 y y es igual a 0. Entonces ahora vamos a trabajar este ejercicio. Queremos calcular esta integral de forma que apliquemos el cambio de variable que está allí descrito. Y para ello tenemos que plantear dicha integral, pero ahora con términos de u y de b. ¿Sí? Entonces, plantear la integral es lo siguiente. Tenemos que decir que tenemos la integral doble ahora en una región que sea en el plano UV. ¿De qué función? Euler elevado a, fíjense, y menos x es u, entonces reemplazamos esto por u. Y debajo tenemos y más x, que es v, simplemente reemplazamos. ¿Qué iba después? Luego teníamos el jacobiano dependiente de u y de v en valor absoluto. Ya este es un producto. Y por último nuestro diferencial de área, que ahora ya no es de x de y, sino de u de v. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Nosotros debemos encontrar ciertos valores. En este caso nos interesa encontrar la nueva región de integración en términos de u y de v y el jacobiano. ¿Sí? Vamos a anotar aquí, por ejemplo, vamos a anotar que necesitamos la nueva región de integración y también necesitamos nuestro jacobiano de u y de v. ¿Ya? Pero el jacobiano, ¿qué era el jacobiano? El jacobiano era la determinante de una matriz de derivadas, las derivadas de x con respecto a u, de x con respecto a v, de y con respecto a u y de y con respecto a v. ¿Ya? Esta determinante es nuestro jacobiano. Entonces nosotros deberíamos encontrar la función x y y dependientes de u y de v. ¿Ya? Para encontrar esta función nosotros deberíamos trabajar con el sistema que nos dio el ejercicio, que es nuestros cambios de variables. Vamos a encontrar estas funciones. Nuestro sistema para el cambio de variables es u es igual a y menos x y v es igual a y más x. Entonces, resuelvan este sistema, o sí, resolvamos este sistema para encontrar x y y dependientes de u y de v. Ustedes pueden utilizar cualquier método que conozcan. Aquí vamos a tratar de utilizar dos métodos. Vamos a decir, por ejemplo, de la primera ecuación, yo puedo despejar y, ¿sí? Y me queda que u más x es igual a y. Entonces, este valor yo lo puedo reemplazar en la ecuación que está abajo. Tengo que v es igual a y
pero y es u más x, ¿sí? Más x. Entonces, despejemos x. Tengo que b más u es igual a 2x, por lo tanto x va a ser b más u, no, menos u, b menos u, ¿sí? Porque u pasó a restar, b menos u sobre 2, ¿sí? Para no tener este error voy a escribirlo acá abajo, ¿ya? Y he encontrado el valor de x como una función que depende de u y de v. Esto ya lo puedo derivar con respecto a u y v. Pero antes vamos a encontrar el valor de y. Para esto vamos a aplicar otro método. Fíjense que aquí yo puedo operar estas ecuaciones como estamos en un sistema. Puedo sumarlas. Y por ejemplo, estas dos x menos x se va a cancelar. Y me queda y más y, que es 2y. Y del otro lado u más v, que es u más v. Despejando y me queda que y es igual a u más v sobre 2. Otra vez encontramos y en términos de u y de v. Ya. Encontramos x y y en términos de u y de v con el objetivo de derivarlos, ¿verdad? Entonces, la derivada con respecto a x, perdón, la derivada de x con respecto a u, ¿a cuánto es igual? Esto es como tener v sobre 2 menos u sobre 2. Así, ¿verdad? Entonces, la derivada con respecto a u va a ser menos un medio. La derivada de x con respecto a v, en cambio, es un medio. ¿Sí? La derivada de y con respecto a u, eh, haciendo el mismo procedimiento de acá, me quedaría que es un medio también. Y con respecto a v también. Entonces, de y de v es igual a un medio. Ya hemos encontrado las cuatro derivadas necesarias para calcular nuestro jacobiano. Vamos a reemplazar acá menos un medio, un medio, un medio y un medio. Entonces resolvamos el determinante de esta matriz, la multiplicación en cruz, ¿verdad? Este por este, menos esto por esto. Menos un medio por un medio, menos un medio por un medio. Esto es igual a menos un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto. Y menos un cuarto sería menos dos cuartos. Y simplificando, menos un medio. Este es el valor del jacobiano, ¿sí? Entonces, el jacobiano ya lo encontramos. Es menos un medio, ¿verdad? El jacobiano es un medio. Y acuérdense que para escribirlo en la integral hay que hacerlo en valor absoluto, ¿no? Entonces va a ser un medio positivo. El siguiente paso es encontrar la región de integración en el plano UV. Así que voy a dibujar aquí un plano. Este plano ya no es XY, sino UV. Y vamos a graficar aquí nuestra nueva región de integración. Para hacer esto, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta los límites de la región de integración en el plano XY. De hecho, voy a graficar acá también. Voy a graficar acá también en el plano XY. Las funciones límites las voy a copiar aquí, x más y igual 2, x igual 0 y y igual 0. Estas son en el plano XY, entonces x igual 0 es esta recta, y igual 0 es esta de acá. Y x más y igual 2, despejando me queda que y es 2 menos x, este es 1, este es 2, 1 y 2. Y este triángulo de aquí es mi región de integración. Sí, como vemos no es compleja, pero vamos a hacerlo. Vamos a cambiar, vamos a ir de este plano al plano UV. Y para eso hacemos lo siguiente, fíjense. Primero, necesitamos tener en cuenta, obviamente, el cambio de variable. V era igual a y menos x y v era igual a y más x.
Ahora lo que debemos hacer es lo siguiente, vamos a trabajar con cada una de estas funciones que nos da el ejercicio como restricciones de la región XY. Miren, la región XY está delimitada por estas tres funciones. Entonces vamos a tomar cada una de estas tres funciones y vamos a ver qué podemos hacer o cómo se puede relacionar con el cambio de variables que tenemos. Por ejemplo, en la primera función, nosotros tenemos que x más y es igual a 2, ¿verdad? Y en nuestro cambio de variables vemos fácilmente que x más y es igual a v, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir tranquilamente que v es igual a 2, ¿ya? Si vamos acá al plano, tengo 1, 2 y v es igual a 2. Voy a graficar esta recta v igual 2, ¿sí? Luego de la segunda ecuación, de la segunda restricción en x y, que es x igual 0, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir, yo puedo reemplazar en todo el sistema. Miren, u es igual a y menos 0, porque x es 0. Entonces u es igual a y. V es igual a y menos 0, porque x otra vez vale 0. Entonces v es igual a y. Si u es igual a y v también es igual a y, ¿qué relación tengo entre u y v? Pues la relación es que u es igual a v. Si u es y v también es y, obviamente son iguales, entonces u es igual a v. Eso en el plano uv se traduce como una recta, que es la recta identidad en el plano uv, ¿verdad? Este es u igual a v, ¿ya? Y vamos a ver la tercera ecuación, la tercera restricción, que tal vez me pueda dar que u es 0 y termine con este triángulo así. Vamos a ver. La tercera es y igual 0. Vamos a hacer el mismo principio que hicimos acá. Vamos a escribir nuestro sistema de ecuaciones, pero con y tomando un valor de 0. U es igual, y es 0, menos x me queda menos x. V es igual a y que es 0 más x me queda más x. Entonces tengo que u es igual a menos x, v es igual a x. Al ojo se ve que u es igual a menos v. Pero para hacerlo por procedimiento vamos a despejar esta ecuación, la primera. Cambiamos de signo. Tengo esto, entonces si menos u es igual a x y v es igual a x, obviamente puedo igualar estas dos y me queda que menos u es igual a v, o dicho de otra forma, no, está bien así, solo cambiamos el orden. V es igual a menos u, ¿sí? Esto en el plano XY es como si tuviéramos y es igual a menos x, lo cual se traduce como una recta de esta forma, ¿sí? Esta es v es igual a menos u. Entonces, mi nueva región de integración va a ser el triángulo que está delimitado por estas tres rectas, ¿no? Sería este triángulo grande que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, con esta nueva región, nosotros ya podemos ver los límites de la integral. Esta sería nuestra región en el plano V. Como habíamos hecho una lista, nosotros aquí decimos que ya la encontramos. Y podemos escribir nuestra integral con los límites basándonos en esta región, con nuestra función, haciendo el cambio de variable, como ya lo hicimos aquí anteriormente, multiplicando por el valor absoluto del jacobiano, que sería un medio, y nuestro orden de integración puede ser de u de v o de v de u, dependiendo de cómo veamos esta región. Si la vemos así a simple vista, creo que será de u de v, para que sea una sola integral. Si hacemos de v de u, deberíamos hacer la suma de dos integrales. Entonces, vamos a plantearlo.
Yo la voy a plantear acá para no cambiar de página, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo siguiente. Como ya dijimos, hacemos el cambio de variable en la función. Si y menos x es u, entonces aquí escribo u sobre, y y más x es v, u sobre v. Por el valor absoluto del jacobiano. El jacobiano es un menos un medio, su valor absoluto es un medio positivo. Así que esto se multiplica por un medio. Ahora el orden que haremos es de u de b. Veamos nuestra región. ¿Sí? Con respecto a v, nosotros nuestro valor mínimo, haciendo el barrido, ¿verdad? Vamos y entramos por esta recta. V igual 0. Y salimos por esta recta de acá, que es v igual 2. Entonces v de v va de 0 a 2. Con respecto a u, nosotros vemos que si entramos por la izquierda, hacemos un barrido horizontal con respecto a u, entramos por esta recta que sería, en términos de u, sería u igual a menos v. Debe estar en términos de u, porque estamos trabajando con du. Y salimos por acá y en términos de u sería u igual a v. Entonces los límites serían de menos v hasta v. Quedó fea esta v, pero sí me entiende. ¿Ya? Entonces este sería el planteamiento de la integral. Aquí para resolverla ustedes pueden sacar el u medio afuera, como es una constante, y resolver la integral. Aquí nos interesa simplemente aprender cómo se trabaja con el cambio de variable, así que la vamos a dejar ahí planteada. Ustedes se asume que ya saben integrar, traten de integrarla, les recomiendo que lo practiquen. Puede que haya una integral por tabla que haya que saber. Y si llegan a un resultado y no están seguros, pueden usar algún software, una calculadora de integrales que la pueden encontrar en internet. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y ojo que el ejercicio anterior, este de aquí, el que acabamos de realizar, fue un ejercicio tomado en un examen del curso de cálculo de varias variables del semestre pasado. Entonces vamos a hacer esto. Voy a copiarlo. Tengo la integral doble en la región xy de nuestra función y cuadrado menos x cuadrado por Euler a la x más y al cuadrado por su diferencial de área, ¿verdad? Donde la región xy es la región mostrada en la figura de la derecha. Perdón. Vamos a utilizar el cambio de variable. Creo que es el mismo de hace rato. U es igual a y menos x, u es igual a y más x, sí, es el mismo de hace un rato. Y voy a copiar, no voy a copiar la región, de hecho ustedes ya la están viendo graficada, entonces tampoco la voy a graficar, solo voy a copiar las ecuaciones. Tengo y es igual a 4 más x, tengo que y es igual a 4 menos x, y es igual a menos x y y es igual a x. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo está la región en el plano XY. Si ustedes quisieran calcular esa integral en el plano XY, deberían de hacer como mínimo dos integrales. Y además que la expresión, la función que están integrando, es un poco compleja, ¿verdad? Tenemos una multiplicación, dice y cuadrado menos x cuadrado por Euler a la x más y sobre todo al cuadrado. Vamos a ver si utilizando el cambio de variables que está aquí, se simplifica esta expresión. ¿Ya?
Para recordar un poco lo que debemos hacer, debemos encontrar la región en el plano UV. Eh, la nueva función sería utilizando el cambio de variable, ¿sí? Para reemplazar en esta parte de aquí, en el x, y cuadrado menos x cuadrado, deberíamos despejar x y y. Ya lo hicimos en la anterior, ¿se acuerdan? Vamos a hacerlo otra vez. Aquí sumábamos, me quedaba que 2y, x se elimina, es igual a u, aquí es v, u más v. Entonces y es igual a u más v sobre 2, ¿sí? Con respecto a x, yo tranquilamente puedo multiplicar la ecuación de arriba por menos 1 y tengo el nuevo sistema menos u es igual a menos y más x, y debajo tengo v es igual a y más x, y si hago la misma operación se va y, me queda que v menos u es igual a 2x, por lo tanto x es igual a v menos u sobre 2, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo escribimos esto? Tengo y al cuadrado, o sea, u más v sobre 2 al cuadrado, menos x cuadrado, o sea, menos v menos u sobre 2 al cuadrado. Todo esto multiplicando por Euler a la x más y al cuadrado. X más y es simplemente v, entonces es a la v al cuadrado. Ya mismo vemos si podemos simplificar esta expresión realizando la diferencia. Por ahora vamos a dejarlo así. Eh, antes de esto, nosotros tenemos que tener la multiplicación del jacobiano de u y de v en valor absoluto, y ahí sí su diferencial de área, que puede ser de u de v o de v de u. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar el jacobiano. El jacobiano, bueno, tenemos el mismo cambio de variables del ejercicio anterior, así que el jacobiano obviamente va a ser el mismo jacobiano que el ejercicio anterior. Por aquí simplemente voy a anotar que el jacobiano va a ser menos un medio, porque es el mismo jacobiano del ejercicio anterior. Si nosotros derivamos esto, nos quedan las mismas derivadas, pero también vale la pena recordarles que es la determinante de las matrices de derivadas de x y de y, de x de u, de x de v, de y de u, de y de v, de y. ¿Sí? Y de aquí ustedes hacen este cálculo, les va a salir menos un medio. Ojo, en la multiplicación va en valor absoluto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el gráfico de nuestra región UV. Ya tenemos el plano UV. Vamos a copiar nuestro sistema del cambio de variables. V es igual a y más x. Y vamos a trabajar así mismo con nuestras restricciones. Las restricciones en el plano XY, que son estas. Voy a copiarlas aquí. No, no las voy a copiar. Aquí les voy a poner un numerito. Voy a ponerle 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Y esta es la 4. Este 3 salió horrible. Bueno. Entonces trabajemos con la primera restricción. La primera es y es igual a 4 más x. Entonces trabajemos con esta restricción de tal forma que podamos encontrar algún valor para u y v, o alguna relación entre u y v. Por ejemplo, en el ejercicio anterior nosotros encontramos la relación u es igual a v y u es igual a menos v. También encontramos el valor de v igual 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos despejar el valor de 4. Tenemos que ya y menos x es igual a 4. ¿Qué es y menos x? Según el cambio de variables, y menos x es igual a u. Entonces yo puedo decir que como y menos x es igual a u, obviamente u es igual a 4.
de la segunda ecuación, que es y es igual a 4 menos x, hago lo mismo, y más x va a ser igual a 4, pero en nuestro sistema, ese y más x es igual a v, por lo tanto puedo decir que v es igual a 4. ¿Sí? Nuestra tercera restricción es que y es igual a menos x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Si yo, si yo podría reemplazar este valor de y, ya yo podría reemplazarlo en las dos ecuaciones. Podría decir que u es igual a menos x y v es igual a menos x más x. Me queda que, me queda que v es 0. Vamos a hacerlo así, miren. Yo reemplazo en el sistema, u es igual, y es menos x, v es igual a y, que es menos x, me queda más x. Por este lado me va a quedar que v es igual a 0, porque esto se cancela. ¿Ya? Entonces, encontramos, encontramos este valor para v. ¿Ya? Em, También lo podríamos haber hecho despejando aquí x. Miren, si nosotros decimos, si nosotros cambiamos, vamos a hacerlo acá. Si y es igual a menos x, yo puedo pasar este a sumar y me queda que y más x es igual a 0. ¿Qué era y más x? Según el sistema de acá arriba, y más x es v, por lo tanto puedo poner directamente que v es igual a 0 y llego a lo mismo. ¿Sí? Y para la cuarta restricción es y igual a x. Entonces, y es igual a x, el mismo procedimiento, ¿no? Si yo despejo aquí, me queda y menos x es igual a 0, y menos x en nuestro sistema de cambio de variables es u, entonces u es igual a 0. O también podríamos reemplazar el valor de y en el sistema, voy a hacerlo aquí al lado. U es igual a y, pero y es x menos x. V es igual a y es x, ¿verdad? X más x. Entonces, de este sistema tengo que u es 0, ¿verdad? Se cancela. Y tengo este valor. También tengo que v es igual a 2x, pero no estoy tratando acá. También tengo aquí abajo que v es igual a 2x. De hecho, acá también tengo que u es igual a menos 2x. Pero este valor no nos interesa porque hemos encontrado una relación entre v y x. Y eso no nos interesa. Nos interesa encontrar relaciones entre las variables u y v. ¿Sí? Si yo hubiese encontrado, este es un ejemplo. Si yo hubiese encontrado que v es igual a 2u, ahí sí que me interesa porque esta relación sí la puedo expresar, sí la puedo graficar como una ecuación en el plano UV. Ya este nomás fue un ejemplo. Pero v es igual a 2x, no puedo. Entonces, simplemente no le presto atención, no me interesa. ¿De acuerdo? Los valores que encontramos entonces son u igual 4, v igual 4, v igual 0 y u igual 0. ¿Sí? Entonces grafiquemos eso, que la verdad está sencillo de graficar. 1, 2, 3, 4. Este es para v igual 4. 1, 2, 3, 4. Este es para u igual 4. Y la otra era que u y v son 0. Esos son los ejes, ¿no? Esta recta de aquí es v igual 0. Y esta recta de acá es u igual 0. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio para que vean la primera gráfica. Era un cuadrado, ¿verdad? Pero inclinado, es un rombo, mejor dicho. Para resolverlo tienen que hacer dos integrales y aparte los límites eran funciones, los límites de la integral interna eran funciones, podrían ser de y dependiendo de x o al revés. En este caso, aplicando el cambio de variables, tenemos un cuadrado más sencillo donde los límites de las integrales van a ser números enteros.
Planteemos la integral. La integral, la integral sería, fíjense que no me importa el orden, si yo hago de u de v, v va a ir de 0 a 4, u de 0 a 4. Y si yo hago de v de u, pasa lo mismo, los dos van de 0 a 4, entonces no me interesa mucho. Ahora la función que vamos a integrar sería u más v sobre 2 al cuadrado menos v menos u sobre 2 al cuadrado. Eso ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Está arriba. Nada más lo estoy copiando. Por Euler a v al cuadrado por el valor absoluto del jacobiano. ¿Cuánto es el valor absoluto del jacobiano? Un medio, ¿verdad? Ese un medio, como estábamos trabajando con una constante, la constante un medio la podemos sacar de la integral, puedo escribirlo acá. Y por último de u de v o de v de u me da lo mismo porque los límites son los mismos. ¿Sí? Ese sería el planteamiento. Voy a extenderme un ratito en este ejercicio para ver qué pasa con esta expresión, con esta diferencia. Voy a trabajarla aparte, solo con la diferencia, pues, ¿ya? Esto es u más v al cuadrado sobre 4, 2 al cuadrado, menos v menos u al cuadrado sobre 4 también. Esto es la diferencia sobre 4. Voy a resolverlos. Tengo u cuadrado más 2uv más v al cuadrado menos esto extendido sería v al cuadrado, sería menos 2, pero por el menos que ya tengo atrás pongo más 2 uv, y aquí sería más, pero con el negativo se hace menos u al cuadrado. Mira qué interesante, se elimina v al cuadrado y se elimina u al cuadrado, me queda 4v sobre 4 y eso es simplemente v. Entonces, si se dan cuenta, la integral se simplificó mucho. Me queda un medio por la integral de 0 a 4, de la integral de 0 a 4, de u por b, por Euler, a la b al cuadrado, de u, de b. ¿Sí? Y esa sería la integral que ustedes deberían resolver para calcular, para, sí, para calcular, para resolver el ejercicio. ¿Sí? Espero que se haya entendido el procedimiento, lo traté de hacer de la forma más mecánica posible, con pasos. Primero encontramos el jacobiano, es decir, despejando x y y como funciones de u y de v, derivando y encontrando el jacobiano. Luego trabajamos con cada una de las restricciones, ¿sí? Para tratar de encontrar junto a mi sistema de cambios de variables nuevas restricciones o relaciones entre u y b que se puedan graficar en el plano UV. Al final del planteamiento de la integral encontramos los nuevos límites en la función en el plano UV, en la nueva región, y reemplazamos los valores de x y de y en la función f de x y y por valores de u y v. ¿Sí? Entonces, eso, vamos a trabajar con un caso especial que es el cambio de variables a coordenadas polares. ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar esto? Porque este cambio es útil. Sí, en serio, es muy útil, en especial cuando le sale expresiones fáciles de escribir en coordenadas polares como la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que se puede escribir como el radio simplemente. Y por lo general le suele salir expresiones así en exámenes, así que vamos a verlo. Solo para recordar, tengo este texto aquí que dice que un punto cualquiera en el plano XY se puede especificar en coordenadas polares dependiendo como el radio, como las coordenadas son radio y el ángulo, en este caso teta.
Ya, radio es la distancia del origen al punto y el ángulo es medido desde el eje X en sentido positivo, o sea, contra el reloj. Ya, esta es la transformación necesaria, es decir, este es el cambio de variable que siempre vamos a tener. Es igual a r coseno de teta y y va a ser igual a r seno de teta. Aquí vemos un gráfico, cómo se expresa más o menos el punto P, graficado en X, Y, puede definirse como un ángulo y un radio. Aquí podemos ver otro gráfico, fíjense, este es el plano, mejor dicho, este es cómo se expresa, cómo se transforma un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿no? El punto 3, pi sextos, se lo puede expresar como radio 3 y el ángulo pues obviamente pi sexto. Ya, este es solamente de forma gráfica para que lo vean. Que o sea, el principio es el mismo. Nosotros vamos a tratar de encontrar una región en otro plano, ya no en el plano XY, sino en el plano polar, donde con coordenadas polares, donde podamos ejecutar de forma más sencilla la integral que estamos calculando. ¿Qué pasa con el jacobiano? Porque también hay que tener en cuenta que para hacer el cambio de variable, para hacer el cambio de variables vamos a tener que multiplicar por el valor absoluto del jacobiano. Entonces, nuestro jacobiano va a ser igual que antes, la matriz de derivadas. Pero fíjense, como siempre vamos a tener el mismo sistema, entonces siempre vamos a tener las mismas derivadas. Por lo tanto, siempre vamos a tener el mismo jacobiano. Y para no alargar más la historia, el jacobiano en coordenadas polares siempre va a ser R, o sea, el radio. ¿Ya? Bueno, y aquí es otro gráfico más de cómo se ve la transformación del plano XY hacia un plano polar y se genera una región cuadrada en el plano polar, si se dan cuenta. Ya lo importante es que va a ser más sencillo y ya lo vamos a ver con un ejemplo. Esta es la expresión general. Nosotros tenemos una integral doble de una región R en el plano XY de f de XY por su diferencial de área. Lo podemos escribir en coordenadas polares como la integral doble de la función, ahora ya no es XY, sino R coseno de teta por R seno de teta, por el jacobiano, mejor dicho, por el valor absoluto de jacobiano que es R, siempre R, por el diferencial de área que ahora va a ser diferencial de radio por diferencial de ángulo, de R de teta o al contrario de teta. En este ejemplo que tenemos de R de teta, los límites exteriores, los límites de la integral externa se corresponden con el ángulo de teta. Entonces va desde el ángulo 0 hasta el ángulo 1. Si vemos aquí, ya el radio, bueno, el radio lo vamos a escribir así mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, si tuviésemos una circunferencia de radio 5, por ejemplo, y queremos calcular como región, tenemos toda esa circunferencia, todo el círculo que está interno de la circunferencia, los límites para el diferencial de radio sería de 0 a 5, o sea, desde el punto, desde el radio 0, hasta la circunferencia que es radio 5. Y el ángulo, pues si queremos toda la circunferencia, sería desde el ángulo 0 hasta dar toda la vuelta completa al plano, que sería el ángulo 2pi. Vamos a hacer el planteamiento de esta integral. Esta integral es un ejercicio que ya lo hicimos anteriormente, de hecho, pero no lo hicimos en coordenadas polares y quería mostrarles cómo podemos llevarlo a coordenadas polares. Esta es la raíz de 9 menos y cuadrado por su diferencial de área de x de y. La región Q es x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9.
Eso quiere decir que es toda el área dentro de una circunferencia de radio 3 centrada en el origen. ¿Sí? Voy a graficar la región en el plano XY. ¿Sí? La región está sencilla, es simplemente aquí tenemos 1, 2, 3, 3 acá, 3 acá y 3 acá. Esta es la región. ¿Ya? Todo el círculo dentro de la circunferencia de radio 3 centrada en el origen. ¿Sí? Esta curva, ojo que cuando trabajemos con la ecuación ya no vamos a trabajar con el menor o igual, sino simplemente igual a 9. ¿Ya? Entonces vamos a escribirlo primero en coordenadas que ya sabemos, las coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Qué se nos hace más fácil? Se nos hace más fácil del orden de y de x. La función es la misma. Escribimos en dy de x, esto ya lo hicimos también en un video anterior. X va de menos 3 hasta 3 y y va desde esta función despejando y, me queda más menos la raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto va desde menos raíz de 9 menos x al cuadrado hasta la parte positiva de la misma raíz. ¿Sí? Entonces hagamos el cambio a coordenadas polares. En coordenadas polares nuestro cambio de variable es x, r por coseno de teta, y, r por el seno de teta. El jacobiano, bueno, aquí lo voy a escribir como j nomás, creo que era ángulo y radio, pero escribámoslo como j, simplemente es el radio. Siempre es r el jacobiano. Se ve feo, voy a escribirlo más bonito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Tengo la integral doble. Primero que nada, en, en la función hay que reemplazar esto. Y sería r por seno de teta, así que aquí sería r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Por el jacobiano que es r, diferencial de radio, diferencial de ángulo, o viceversa. Ya, ya vamos a cambiar el orden igual. Ahora veamos esto. El ángulo, que es la integral externa, como quiero toda la circunferencia, voy desde el ángulo 0, esta recta de aquí, la parte positiva es el ángulo 0, y al dar la vuelta, pues miren, este es pi medios, aquí llego a pi, 3 pi medios y termino en 2 pi, así que va desde 0 a 2 pi. Luego el radio es 3, así que va desde este punto hasta lo más externo, que sería de 0 a 3, desde radio 0 hasta radio 3. Hagamos el cambio de orden. La función queda igual, queda raíz de 9 menos r cuadrado por el seno cuadrado de teta por r, pero ahora ya no voy a hacer de r de teta, sino de teta de r, y lo único que hago es examinar el mismo procedimiento de antes, pero primero con el radio. El radio va de 0 a 3, por lo tanto el externo va de 0 a 3, y el ángulo va de 0 a 2 pi, por lo tanto la integral interna va de 0 a 2 pi. ¿Sí? Ojo que pi es un número, por lo tanto sí puedo tener de 0 a 2 pi en la integral externa, ¿sí? Porque son números, ambos límites son solo números. ¿De acuerdo? Bien. Eh, si ustedes conocen la función que van a integrar, es decir, por ejemplo aquí, no estoy seguro qué función es esta, así que no la vamos a tomar en cuenta, pero si ustedes saben que la función que van a integrar es perfectamente, ¿cómo se dice? Simétrica, perfectamente simétrica, ustedes pueden dividir la integral. Por ejemplo, si yo sé que estoy calculando la integral debajo de un cono, qué sé yo, centrado en el origen, ya, yo tengo que
el área que está a la izquierda y a la derecha son las mismas. El volumen, perdón. El volumen que está arriba y abajo son los mismos. Incluso el volumen de cada cuarto de circunferencia va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces yo podría escribir como, supongamos que G de XY, ¿ya? Es un cono. Entonces yo puedo escribirlo en la misma región. Tengo la función de G, que ya no depende de XY, sino de R coseno de teta, coma R seno de teta, ya por el radio, que es el jacobiano, ¿verdad? De R de teta, ¿ya? El radio se mantiene. El radio sabemos que va de 0 a 3 según nuestra región. Pero el ángulo, como sé que un cono centrado en el origen es perfectamente simétrico, tanto mitad y mitad como dividido en 4 cuartos, o sea, si yo dibujo el cono, ¿verdad? Si yo lo calculo hasta esta región, yo tengo que, si lo miro desde arriba, si lo miro desde arriba, tengo perfectamente que puedo dividir en 4 partes y el volumen va a ser el mismo en las 4 partes. Entonces yo puedo multiplicar por 4 y solamente calculo la integral desde este punto hasta este punto. Es decir, desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi medios. Simplemente esos serían los límites, 0 hasta pi medios. ¿Sí? Eso nomás para que lo tengan en cuenta, de pronto se haga más sencilla la integral si solo hacen de 0 a pi, qué sé yo. Pero recuerden tener en cuenta la función, ¿no? Si la función es simétrica, sí pueden aplicar esta estrategia, si no, no. No se arriesguen. ¿Ya? Y bueno, ese es el cambio de coordenadas polares. Creo que tenemos un último ejercicio. ¿Sí? Este, este es otro ejercicio tomado en el examen del semestre anterior. ¿Ya? Dice hallar el volumen del sólido que está formado, que se encuentra entre esas dos figuras. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a A al cuadrado. Y la otra figura es Z al cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Justamente la segunda figura es un cono, con Z mayor o igual a 0. Con Z mayor o igual a 0 nos restringen porque el cono también se extiende hacia abajo, sería un cono doble. Con Z mayor o igual a 0 ya estamos viendo solo la parte positiva de dicho cono. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del sólido formado por estas dos ecuaciones? Bueno, no es muy sencillo, pero sí es algo relativamente sencillo. Vamos a plantear la integral. Primero graficar, para tener una idea de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tengo x, y, z, que es el espacio. Tengo el cono, que se extiende así. Discúlpenme por las rectas tan rectas que tengo, pero este es un cono, más o menos. También tenemos la superficie de arriba. ¿Qué superficie es? Esa es una esfera. No, no es esfera. Sí, sí es esfera. Ya, excelente. Es una esfera de radio A. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente hago esto. Y tengo que en este punto se cortan las dos figuras. A este nivel se cortan las figuras. Como el radio hace que este punto es el punto de acá, donde corta la circunferencia, mejor dicho acá, es A. Pero este punto de aquí hasta acá, su medida también es A, es el radio de la circunferencia, es A. ¿Ya? Entonces queremos saber eh, el volumen formado por la intersección de estas dos. Eso quiere decir lo que está dentro del cono y dentro de la esfera al mismo tiempo. Que si lo saco acá, sería algo así como
pero aquí se eleva un poco la esfera, ¿verdad? Sería como un helado más o menos. Ya, ese es un sólido, queremos encontrar su volumen. ¿Sí? Lo más conveniente que veo es proyectar la región de integración sobre el plano XY, así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a graficar acá un plano XY. Vamos a graficar aquí la región de integración. Nuestra parte más ancha que vamos a integrar se da justamente en la intersección. Nos damos cuenta que aquí es la parte más ancha, así que a ese nivel voy a graficar la región. ¿Cómo encontramos la intersección de dos figuras? Igualando las ecuaciones, ¿verdad? En este caso yo veo que puedo despejar z, ¿sí? Puedo despejar z, igualar z y tenemos la intersección. Vamos a hacerlo así. De la primera ecuación yo tengo que z al cuadrado es igual a cuadrado menos x cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, z es igual a la raíz de eso. En la segunda ecuación, bueno, ya está despejada, solo me queda que z es igual a la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Igualando estas ecuaciones, lo primero que hacemos es desaparecer las raíces. Entonces tengo x cuadrado más y al cuadrado es igual a menos x cuadrado menos y al cuadrado. Paso esto a sumar acá. Me queda 2x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a aquí es al cuadrado. Si, si yo paso esto acá a dividir el 2, porque esto es como sacar factor común 2 y mandarlo a dividir, ¿verdad? Tengo 2 por x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a cuadrado, entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a al cuadrado sobre 2. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo una circunferencia, ¿verdad? El radio de la circunferencia va a ser la raíz de esto, que puedo distribuir la raíz, me queda arriba solo a y abajo raíz de 2. Entonces, como no sé el valor de a, no me importa la escala del plano, así que voy a graficar una circunferencia. Y de esta circunferencia digo que el radio es a sobre raíz de 2 y la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado sobre 2. Esa es mi región de integración. Entonces voy a escribirla primero como coordenadas cartesianas y luego vamos a escribirla como coordenadas polares, ¿sí? Solo la vamos a dejar planteada. Ustedes la resuelven en casa. Sé que se puede resolver a mano porque yo lo hice en el examen, entonces se los dejo de tarea a ustedes también, para que practiquen también. Entonces, ¿cuál sería la función que vamos a integrar? Como ya lo hemos visto en videos anteriores, sería la función de arriba menos la función de abajo. Ya, si vemos el gráfico, cuidado se confunden, el cono se va hacia arriba, pero no es nuestra función de arriba, porque si vemos esto de acá, la función de arriba es justamente la esfera y la función de abajo es el cono, ¿sí? Entonces sería la esfera menos el cono. La esfera está aquí despejada, esta es la esfera y el de abajo es el cono. Entonces ya está, ya tengo despejado z, hay que despejar z, acuérdense, y podemos pasar a restar. Entonces sería la raíz de a menos x al cuadrado, este es al cuadrado, menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo eso menos la función de abajo que es la raíz de a al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué usamos? ¿De x, de y o de y de x? Yo pienso que se me va a hacer más fácil entrar por aquí y salir por acá para graficar las funciones, así que voy a decir de y de x. Ya. Como el radio es a sobre raíz de 2, ya estoy seguro que este valor de acá es menos a sobre raíz de 2. Entonces tengo que dx va de menos a sobre raíz de 2 hasta a sobre raíz de 2. Y despejando y de aquí,
obtengo que y va a ser igual a la raíz de a al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado. Entonces vamos desde menos la raíz de a al cuadrado sobre 2 menos x cuadrado, despejando y, ¿verdad? Y acá la parte positiva de la misma raíz. ¿Sí? Entonces, como ven, esta integral, sinceramente yo no la calcularía. Se ve complicada y me da miedo. Entonces vamos a pasar las coordenadas polares. Para pasar las coordenadas polares debemos saber dos cosas, ¿no? El cambio de variables va a ser x igual a r coseno de teta y r por seno de teta para y. Y la segunda cosa es el jacobiano, que simplemente va a ser r. Entonces, tengo la integral doble de, por cierto, aquí también se pueden basar en ciertas identidades, como ciertas identidades que nos dan, que nos llevan a la conclusión de que, aquí escribía, no sé por qué escribía es x, ya, que nos llevan a la conclusión de que el radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. No la voy a hacer, pero ustedes pueden elevar esto al cuadrado, igualarlo al radio cuadrado y se van a dar cuenta que la identidad es real. Entonces, de esto ustedes tienen que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, esta raíz que está aquí internamente, mejor dicho, la voy a hacer acá. ¿Ya? Esta ecuación, la esfera que ya está despejada, la puedo escribir como z igual a raíz de a al cuadrado menos y entre paréntesis x al cuadrado más y cuadrado. Ya por el negativo lo cambio positivo con los paréntesis. Entonces aquí yo puedo escribir la función como raíz de a al cuadrado menos, y como tengo x cuadrado más y cuadrado, puedo escribir simplemente r cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos la otra raíz menos, aquí tengo la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que ya dijimos que por la identidad tenemos que es r al cuadrado. ¿Sí? Y por último, todo esto se va a multiplicar por el jacobiano, que es r, ya por el diferencial de área, en este caso podemos poner de r de teta. Ya. Vamos a ver los límites de la integral. Para el radio, que es la interna, nosotros tenemos simplemente, como es toda la circunferencia, va de 0 al radio. Entonces de 0 hasta a sobre raíz de 2. Y por último, el diferencial, el de teta, diferencial del ángulo. Este no es O, por si acaso es teta. Ya. El diferencial de dicho ángulo, nosotros queremos toda la circunferencia, así que sería de 0 hasta 2pi. Pero miren que en este ejercicio se cumple lo que yo les dije. Nosotros sabemos exactamente que si calculamos un cuarto del volumen, mejor dicho, cada cuarto del sólido va a tener el mismo volumen. Entonces, según, según lo que estamos viendo, se nos hace mucho más fácil trabajar con 0 y pi. Puedo decir que esto va de 0 a pi, es decir, desde 0, desde aquí, hasta acá, este es pi. ¿Y qué pasa con esta parte de acá abajo? Pues sería el mismo volumen, así que lo multiplico por 2. ¿Sí? Sería una manera más fácil de calcular. Incluso veo que más fácil sería intercambiar el orden. Es decir, 2 por la integral de la misma función al cuadrado menos r cuadrado. De hecho aquí esto se va, ¿verdad? R por r de nuevo de teta de r. Entonces el radio queda en la integral externa desde 0 hasta a sobre raíz de 2 y el ángulo sería de 0 a pi. También podían haber multiplicado por 4 y poner el ángulo de 0 a pi medio, pero creo yo que se hace más fácil trabajar con pi que con pi medios, por eso lo dejé así.
Y, y bueno, ahí queda planteada la integral. Pueden multiplicar r por esto menos r al cuadrado y seguir trabajando tranquilamente. Espero que la calculen, que encuentren el resultado. Les queda una expresión, obviamente, que depende del valor de a. No les queda un número, les queda una expresión, ¿sí? Y eso básicamente fue un ejercicio real que tomaron en un examen sobre cambios de variables. Como vemos, vimos varios temas aquí, vimos cómo calcular el volumen, la región superior menos la inferior, el planteamiento de la integral en coordenadas cartesianas y el cambio de variables a coordenadas polares. Pues bien, eso ha sido todo. Voy a incluir en las diapositivas algunas fotos de ejercicios, de los otros ejercicios que tomaron en el examen, o no, mejor se los enseño en la próxima sesión, en la primera sesión del próximo año. Yo me despido, gracias por ver este video, que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Chao.